Sí, y a todos ustedes por resistir aquí valientemente. Ha ido muy bien, quedamos que yo haría una primera exploración, que el trabajo está en progreso, por tanto no hay un PowerPoint que contundentemente explique o afirme o algunas cosas, ¿no? Pero sí que el recuerdo que ha hecho Pedraja de Buchanan del año 50, ¿no?, va muy bien porque nos recuerda el origen. El origen es que el principio de equidad fiscal tiene su fundamento en el principio de equidad personal y son dos cosas distintas. Un gobierno es una cosa distinta de un individuo. Los gobiernos están dirigidos a regular al conjunto de individuos, pero es algo distinto, y también el peso que ha habido tradicionalmente en economía, no en las discusiones políticas de los estados federales, pero el tema de la eficiencia, que es un tema que los economistas creo que nos debe preocupar, por lo menos, ¿no? Es una parte muy importante de nuestra razón de ser como profesionales. Recordar, puesto que ya lo ha hecho él, que Buchanan fue el primero que se preocupó de cómo un sistema de Estado federal podía afectar a la eficiencia del conjunto del país. Y entonces no está de más recordar que fue precisamente él el que dijo, bueno, puesto que hay residuos fiscales distintos, quizá unas transferencias de igualación serían positivas, y por lo tanto es un caso de aquellos felices en el que el trade-off entre eficiencia y eficacia pues lleva a una mejora de ambas cosas. Felicitémonos por ello, pero recordemos también, tal como hacía él, y luego incluso él mismo 40 años después, en el 2000, de recordar que estas transferencias para igualar residuos fiscales no significa igualar el total de recursos disponibles de cada jurisdicción, puesto que hay situaciones distintas, y también él mismo, preocupado evidentemente por la eficiencia, hablaba sobre que había que llamar la atención sobre las consecuencias en el tiempo de una dependencia persistente y redundante de las regiones de estas transferencias. Con lo cual, esto significa que estoy totalmente de acuerdo en que una cosa es una financiación de unos servicios y otra cosa es una actuación para el desarrollo. Y está muy bien que tengamos un consenso de que no deben mezclarse. El centro, digamos, de cómo enfocar el análisis de la eficiencia en el federalismo fiscal y en el caso concreto de España va ligado siempre al peso relativo de los impuestos versus las transferencias, sean estas del gobierno central o sean estas de otras jurisdicciones, ¿no? Y este análisis de la eficiencia, o sea, lo que los gobiernos hacen, yo creo que hay un consenso, Diego, en que lo que los gobiernos hacen y cómo lo hacen está inextricablemente, perdón, no he dicho bien la palabra, inextricablemente unido al modo como se financian. O sea, no es indiferente tener pesos distintos significativamente, no me refiero a 21 o 22 o 85, 86. El peso distinto que se da a recursos propios en el sentido de responsabilidad fiscal, de verdad, de que tienen un límite a la hora de obtener recursos, puesto que hay que obtenerlos de sus electores, tiene un impacto en la autonomía. Somos países federales, creo que queremos gobiernos autónomos para que sean autónomos, tiene impacto en la responsabilidad delante de los electores, tus electores, tiene impacto en la competencia fiscal, al alza o a la baja, tiene impacto en la propia sostenibilidad, estabilidad financiera, que es un tema que hoy no hablamos, pero es importante en España.
tiene impacto en la eficiencia interna, en la propia eficiencia interna del uso de los recursos de cada gobierno de comunidad autónoma, y también tiene impacto, evidentemente, en la influencia que puedan tener los grupos de interés en buscar bueno, cómo influir vía impuestos, vía transferencias, vía etcétera, ¿no? Creo que este análisis lo hemos hecho Antonia y yo con dos hipótesis de base que creo que es importante que tengamos presente. Una, que la esencia de un Estado federal es que existen gobiernos con una cierta autonomía, cierta, clara pero limitada, pero cierta, y que en este caso, digamos, los individuos aparecen con dos roles distintos. Uno como ciudadanos de su Estado miembro, dirían los americanos, su comunidad autónoma, decimos nosotros, y otra como co-ciudadanos del conjunto del país. Y el otro presupuesto que es la base de nuestro análisis es que desde el punto de vista económico, la descentralización, la federalización de los países, que es un fenómeno creciente en la historia, favorece la eficiencia general del sistema por una razón muy básica, porque permite al sector público tomar decisiones con un mejor conocimiento de preferencias y necesidades de los individuos contribuyentes. Creo que aquí también podría haber un consenso básico, puesto que esta es la base, digamos, del enfoque jurídico del principio de subsidiariedad, etc. En este sentido, hay trabajos empíricos que Diego ha citado algunos, yo creo que podría citar otros que en parte matizan tu enfoque, digamos, ¿no? Me estoy refiriendo a trabajos en el marco de la OCDE, en el marco del Fiscal Network, que empezó a trabajar hace como unos 10 o 12 años, creo que muchos de aquí lo conocéis porque es una fuente importante de trabajos y de inspiración. Y, por ejemplo, hay un conjunto de estudios sobre la eficiencia que relacionan la descentralización, entendida como gobiernos que tienen capacidad impositiva, en parte, pero la tienen, y el crecimiento a largo plazo, como el nivel de PIB, la productividad general de los factores, la inversión pública, especialmente en capital humano, muy importante, tú lo has señalado, y es una relación significativamente positiva, aunque con límites. Seguramente hay lo tiene que haber, un rendimiento decreciente a la descentralización tributaria, porque lo importante también de este estudio es que esta relación es más clara con los indicadores de descentralización tributaria que con los indicadores de descentralización del gasto, lo cual señalaría que existe una relación positiva entre una descentralización bien establecida y la capacidad del conjunto del país para crecer mejor. También existe esta misma relación, cuando lo que se estudia no es el comportamiento del país en términos de crecimiento de PIB, sino el propio comportamiento fiscal de los gobiernos descentralizados, o sea, el nivel de deuda, déficit, etcétera, ¿no? Estabilidad del sistema, etcétera. Lo cual nos lleva a nosotros a pensar que existe alguna evidencia empírica, no solo la que ha señalado Antonia, sino también de otro tipo, en que convendría seguramente orientarnos hacia una nivelación parcial. Hay un tercer estudio que no me resisto a mencionar, que creo que es muy interesante, que lo que pone en relación no es tanto el nivel de descentralización en términos tributarios de los países, sino el grado de coherencia interna de todo el marco fiscal y de funcionamiento. Aquí sí que el resultado también es muy claro, lo cual refuerza un poco la posición de que el sistema en este momento no es solamente un poco más de esto, un poco menos de ello, sino que es el conjunto del sistema que tiene que encajar
y ser coherente consigo mismo y con el entorno jurídico y económico en que estamos, que es que lo que importa, y esto lo ha dicho, por ejemplo, Ana Muñoz esta mañana, cuando ha dicho que una de las cosas que les preocupaba en la propuesta de financiación local era que fuera coherente. Bueno, el grado de coherencia fiscal de los países cada vez se está demostrando que es más relevante para la propia estabilidad de los países, lo cual es, digamos, fundamento base de que luego podamos mejorar o crecer. Si me permiten 2 minutos para hacer una precisión, ya que he hablado de la importancia, hemos hablado de la importancia de los impuestos en un sistema federal, de que los gobiernos subnacionales, en este caso comunidades autónomas, tengan una cierta capacidad impositiva. Yo quisiera precisar que estamos mal en España, estamos mal, aunque no lo parezca, estamos mal. Estamos de momento en un sistema, el del 2009, que es el que está funcionando, en el que los impuestos siguen siendo considerados como cantidades a cuenta, no como elementos origen del sistema. Esto ha sido así desde el coste efectivo, como ha explicado Carlos muy bien, lo continúa siendo en el 2009 porque, como todos ustedes saben, pues, a pesar de que el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales establece un criterio de equidad, el fondo es inoperante, pues, porque hay los otros fondos, y esto está recogido en el informe y está suficientemente demostrado. Hay otras pruebas de su inoperancia y de que el sistema está aún ligado a las necesidades de gasto y no para nada con los impuestos, para nada, quizás exagerado, diríamos que para muy poquito, para muy poquito. ¿Por qué creemos que es importante revertir este enfoque? Porque ello implica poner el foco principal en la cifra de recursos finales a repartir, que inevitablemente se convierte en una situación de suma cero y inevitablemente gastamos tiempo en decidir si el coste fijo de un hospital tiene que estar incluido o no. En cambio, el foco en un sistema federal, en un principio de base, creemos que tiene que estar puesto no en unas necesidades que podrían ser infinitas, alguien lo ha dicho esta mañana, sino en los impuestos a compartir, que es lo que te amarra a la realidad como gobierno. Gobierno central, gobierno de comunidad, lo que te amarra a la realidad es la capacidad del sistema fiscal, lo que te amarra a la realidad es ser consciente de si puedes o no modificar este sistema fiscal, si puedes aumentar la presión fiscal o no, por qué razones, etc. También pone el foco, otro problema es que pone el foco en el cuánto se recauda ya general, pero no en el cómo ni quién. El cómo es la capacidad normativa y el quién es la gestión. Esto también son elementos, no quiero alargarme, pero el problema de poner el foco en el gasto y no precisamente en los impuestos, pues lleva a estas consecuencias. En España, como consecuencia, yo creo que la gran virtud del modelo del 2009, si es que tiene alguna, creo que sí, que tiene una y muy grande, es que en su planteamiento, no en su funcionamiento, pero en su planteamiento pone por primera vez sobre la mesa un criterio de equidad, unas condiciones de nivelación, en este caso parcial, que se pueden modificar, se puede decidir que tiene que ser total, pero por lo menos lo pone sobre la mesa, y también ha puesto de manifiesto otros resultados muy disfuncionales que no tenemos por qué hablar aquí. ¿Qué consecuencia tiene todo esto para las transferencias de igualación, todas estas reflexiones? Bueno, es un inicio de reflexión, hay un consenso en su necesidad, sin duda. Además, son importantes en todos los países. En todos los países explican 50-60% de los ingresos de los gobiernos subnacionales, no todos, porque algunos son más receptores que otros, pero en conjunto.
suponen transferencias interterritoriales, explícita o implícitamente, directa o indirectamente, sea un sistema más fraternal o de Robin Hood o menos, y por tanto inciden clarísimamente en la percepción de los votantes respecto a su situación en el contexto fiscal global del país. Ello exige transparencia muy alta, no la hemos tenido, facilidad de comprensión de los mecanismos, tampoco lo hemos tenido, y de ello, de estas dos cosas, de la transferencia y de la capacidad de comprensión de los mecanismos, depende en parte, hay una parte política importante, ¿no?, pero también depende en parte la aceptación generalizada de estas transferencias de igualación. En cualquier caso, pensamos que presuponen la capacidad fiscal de las comunidades autónomas para obtener recursos propios en alguna proporción suficientemente significativa. No sé cuál es, pero un resultado significativo, no voy a decir ningún porcentaje, solo recordar el 75% anterior, que puede que no sea bueno. Y la igualación total, aparte de ser bastante difícil e imposible, en la medida que disminuye considerablemente los efectos positivos del hecho de disponer impuestos, disminuye la eficiencia general y económica del país. Y por último lugar, no pueden quedar aisladas del resto de características del marco fiscal y de relaciones intergubernamentales en el que se integran. Y esto debe afectar a todo el país, no solo a las comunidades de régimen común. Pues nada más.